El reflejo patelar o rotuliano es un ejemplo de reflejo miotático. Sin embargo, tenemos que conocer que no es tan simple como hablamos anteriormente del reflejo miotático propiamente dicho. Por ejemplo, en el reflejo rotuliano o el reflejo patelar, para obtenerlo tenemos que tener a un paciente con las piernas colgando, o sea, sentado sobre una camilla con las piernas colgando. En este caso vamos a ejercer un estímulo sobre el tendón del cuádriceps, dando un pequeño golpecito con un martillito de goma. Este golpecito va a generar un estímulo porque va a generar un pequeño estiramiento de tu músculo. Este pequeño estiramiento va a activar al uso muscular y el receptor de uso muscular conectado a su neurona sensitiva va a llevar la información de ese estiramiento generado de forma brusca. De aquí, fíjense que va a llegar a la médula espinal y esa raíz o esa neurona sensitiva se va a dividir en dos raíces. Una raíz que va a conectar efectivamente con la neurona o la motoneurona del cuádriceps que va a generar la contracción del músculo. Sin embargo, para poder movilizar una extremidad, recordemos que no solamente debemos contraer un músculo, sino que debemos relajar el músculo antagonista de ese movimiento. Entonces, en este punto tenemos que saber que no es solamente una conexión entre la neurona sensitiva y la motoneurona, sino que esta raíz sensitiva también, una de esas ramas va a conectarse con una interneurona inhibitoria y esa interneurona inhibitoria, en este caso, bloquea la señal excitatoria de la motoneurona que va hacia los isquiotibiales, que serían los músculos que antagonizarían el movimiento. Al lograr esto, la contracción de uno y la relajación del otro lado, pues vamos a poder lograr el movimiento que sería movilizar la pierna hacia adelante, ¿ok? O una extensión en este caso de la pierna. Eso es lo que se llama una inhibición recíproca. ¿Por qué? Porque depende de un reflejo miotático propio. Y esa inhibición recíproca es necesaria para cualquier tipo de movimiento que vayamos a realizar. Es por eso que la mayoría de los reflejos más elaborados que vamos a ver próximamente, pues se basan en esta inhibición o también tienen base en esta inhibición recíproca. El otro reflejo es el más común, o uno de los más comunes, es el reflejo de flexión. El reflejo de flexión es aquel reflejo que nosotros tenemos al tener algo que nos haga daño. Es decir, si nos quemamos la mano con una olla, nuestro primer reflejo es flexionar el brazo. Igualmente sucede si es en las piernas. Usualmente cuando el reflejo de flexión sucede en la pierna por un estímulo doloroso, se acompaña de un reflejo que es llamado reflejo de extensión cruzado. Estos reflejos son polisinápticos porque son muy elaborados y requieren de la activación y la inactivación de varios grupos musculares. Entonces, por ejemplo, esta persona está caminando y de repente se pinchó el pie con una tachuela. Este estímulo doloroso activa el nociceptor, que sabemos va a llevar la información a la médula espinal. Esa información de la médula espinal se lleva a través de la neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva, en el momento en que llega a la médula espinal, se va a dividir en múltiples ramas. Una de esas ramas va a ir hacia el músculo contralateral para inactivar la extensión, ¿okay? Los músculos inactiva los músculos extensores y activa los músculos flexores, permitiendo o hablando de lo que estábamos o lo que hablamos en la lámina anterior de una inhibición recíproca, activando un músculo e inactivando el otro grupo muscular, lo cual permite entonces flexionar el pie para evitar que se mantenga el dolor generado por el pinchazo de la tachuela. Sin embargo, a su vez, si yo estoy levantando el pie, en este caso, necesito que la otra pierna se mantenga derecha y que pueda lograr mantener el equilibrio en una sola pierna. Y esto se da gracias a que aparte de
esta neurona sensitiva unirse a varias interneuronas para generar la flexión, también se une a varias interneuronas, incluso cruza del lado de la médula para unirse a las interneuronas de los grupos musculares del lado izquierdo, en donde va a activar la extensión o va a activar los músculos extensores. Al activar los músculos extensores permite que la pierna se mantenga extendida y en equilibrio para poder mantenerse de pie, obviamente. Entonces a esto es lo que le llamamos el reflejo de flexión, que es de un lado, y cuando es en las piernas tenemos el reflejo de extensión cruzado, que es para mantener el equilibrio. Otros reflejos que podemos encontrar en la médula son los reflejos posturales. Nosotros de por sí tenemos el reflejo innato de tratar de mantenernos erguidos, de cuando pisamos, en este caso con los dos pies, una superficie firme, de caminar, y esos reflejos posturales inicialmente fueron investigados en animales con las preparaciones que habíamos hablado anteriormente, en animales espinales o animales descerebrados. En estos animales se describieron uno de los primeros reflejos, que es reacción de apoyo positivo, es decir, en el momento en que un animal espinal se le coloca una superficie o una mano ejerciendo fuerza sobre la pata, el animal inmediatamente tiene el reflejo de estiramiento de esa pata, o de mantener o de generar un apoyo sobre la superficie que le está generando el estímulo. Tenemos los reflejos de enderezamiento en aquellos animales espinales que dejaban acostados de un lado, se veía que tenían los movimientos o trataban de levantarse para estar erguidos. Y los reflejos de marcha y de ambulación, los cuales son unos circuitos que ya están preestablecidos en nuestra médula y que nos permiten generar el paso. ¿Okay? Estos animales se dieron cuenta que cuando eran animales espinales, pero se les colocaba, como está por ejemplo en la foto, se les sostenía, en este caso, y se les tocaba las patas en el suelo, el animal trataba de caminar o hacer los movimientos de caminar. Incluso en algunos animales en donde bloqueaban las señales, es decir, hacían otra sección entre las dos partes de la médula, es decir, entre las patas traseras y las patas delanteras, igual se mantenía ese reflejo de la marcha. No igual de organizado, pero sí se mantenía el reflejo de la marcha tanto en patas delanteras como patas traseras. Entonces eso ya es indicativo de que esos reflejos o esos circuitos neuronales necesarios para caminar y para la deambulación pues están ya intrínsecos o están allí en la médula desde nuestro nacimiento. Y ahorita vamos a ver un video sobre eso. Otros reflejos que podemos tener involucrados o que ya tienen circuitos en la médula son los reflejos de rascado, que son más comunes en los animales. Todos los que tenemos mascotas hemos visto este reflejo en acción, especialmente en perros y gatos. Y reflejos de espasmos musculares. Estos reflejos de espasmos musculares son usualmente cuando hay un dolor o un dolor cercano a donde están los músculos. El ejemplo más común es cuando hay una fractura. Al haber una ruptura ósea, ese periósteo que está sumamente inervado lleva información dolorosa, y esa información dolorosa a la médula hace que todos los neuronas motoras de los músculos que inervan la zona cercana a la ruptura pues se contraigan y generan entonces espasmo muscular reflejo. De una forma u otra pudiese ser para evitar que ese músculo se siga movilizando del lugar donde hubo la ruptura, ¿no? Otro espasmo muscular común de ver en la parte clínica es el generado cuando hay peritonitis. Cuando hay peritonitis, esa inflamación del peritoneo hace que o lleva esa señal dolorosa hacia la médula espinal, y la médula espinal responde aumentando la contracción muscular de los músculos de la pared abdominal.
Es por eso que cuando se habla del signo del abdomen en tabla, pues es una emergencia quirúrgica, porque eso quiere decir que ya hay una irritación peritoneal, que ese abdomen está súper contraído, es ya evidencia de que hay una irritación peritoneal. Y otro espasmo muscular común son los calambres musculares. Los calambres musculares pueden suceder por muchas cosas, es decir, puede estar estimulado por muchas cosas. Usualmente puede ser dolor, puede ser alteraciones metabólicas, pueden ser alteraciones electrolíticas, puede ser ejercicio extremo. Y cada vez que hay alguna de estas alteraciones, pues esa información se lleva a la médula espinal y la médula espinal responde generando una contracción de ese músculo en donde se generó ese estímulo. Sin embargo, en los calambres musculares se caracteriza porque esa misma contracción que genera mayor dolor o mayor alteración de lo que generó la sensación inicialmente, pues genera un círculo vicioso en donde se lleva más información a la médula y la médula vuelve a responder de la misma forma, generando entonces mayor contracción. Y es por eso que entre mayor contracción, mayor dolor, mayor contracción y así sucesivamente. Por eso es que los calambres musculares pudiesen llegar a ser tan dolorosos. Pero es simplemente un espasmo muscular debido a una activación por alguna razón de nuestra médula espinal. Aquí vamos a ver este video en donde se ven la estimulación de algunos reflejos que se ven en el recién nacido. En el recién nacido recordemos que aunque tiene obviamente su cerebro y su tallo cerebral, pues no están totalmente maduros. Entonces pudiésemos ver algunos de los reflejos medulares propiamente dichos estimulados en un recién nacido. Vamos a ver, creo que es por aquí en donde, fíjense, el reflejo de mantenerse erguido. En este caso es un recién nacido donde lo levantan y fíjense cómo él trata de mantener su cabecita derecha. Si vería que tuvo problemas con la oración, falta de respiración, falta de oxigenación al nacer. A ver. A ver. La cabecita, puedes incorporarlo y vas a ver cómo la cabeza del niño sigue a su tronco. Incorporas, vas a ver. Y no hay necesidad de agarrar la cabecita ahorita, por ejemplo, por reflejo. Las personas ponen sus manos atrás de la nuca, pon tu cabeza, tu mano en la nuca y le sostienes la cabecita. Y el niño es capaz de sostener su cabeza. A ver, quita la mano y enderezalo. Perfecto, ¿viste? Y si va la cabeza para atrás no pasa nada. No le causa ningún daño. Y eso es una especie de reflejo que exploramos para saber si el niño tiene o no daño cerebral. Si la cabeza cayera en gotas hacia atrás y no le incorporara hacia su tronco, nos traduciría que tiene falta de oxigenación al nacer, por ejemplo. Y bueno, el otro reflejo sería el reflejo de la marcha. Fíjense que habíamos hablado de que ese reflejo ya estaba innato. Fíjense cómo este bebé que no sabe caminar, es decir, no tiene el conocimiento voluntario para caminar, pero si tú le colocas los pies sobre una superficie firme, pues el bebé trata de marcar los pasos y lo hace evidentemente. Entonces, este es un reflejo medular que ya viene con nosotros y que se debe solamente al funcionamiento medular. Con el tiempo, a medida que este bebé crezca, pues obviamente va a perfeccionar estos movimientos y va a hacer que sea un movimiento efectivamente voluntario y lo va a poder hacer por sí mismo. Ahora, otros reflejos que vamos a tener muy importantes a nivel medular son los reflejos medulares autonómicos. Nosotros vamos a ver una clase solamente de sistema autonómico, pero tenemos que evidenciar que todas las respuestas autonómicas se van a dar siempre a través de la médula espinal. Estos reflejos son también llamados reflejos viscerales
Y estos reflejos autonómicos los hay o se dan tanto a nivel de médula espinal como a nivel de tronco encefálico. Es más, a nivel del tronco encefálico es donde están los reflejos medulares autonómicos principales, en donde está el reflejo de la respiración, el reflejo eh, de los latidos del corazón, los reflejos para manejar la presión arterial, el tono vascular y la mayoría de lo que son las funciones básicas necesarias. A nivel de medular vamos a hablar también de reflejos viscerales, que son donde van a estar involucrados algún tipo de víscera o de órgano. Tenemos la sudoración, que se da por la vasodilatación en la piel, los reflejos intestinales que permiten el paso del alimento y del bolo alimenticio a través de todo el intestino, los reflejos de vaciamiento de vejiga y de colon, los reflejos de automatismo medular, que los vamos a hablar cuando estemos en el sistema nervioso autónomo, pero básicamente lo que vamos a hablar ahorita es de los componentes de esos reflejos medulares. Fíjense que esos reflejos medulares igualmente tienen un receptor que está conectado a una neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva llega al asta dorsal de la médula espinal, recordando que tanto en la parte dorsal como en la parte gris, en la sustancia gris ventral, tenemos núcleos de activación sensoriales autonómicos y de respuesta autonómica. Esta neurona sensitiva se va a conectar con una interneurona en el centro de integración y esa interneurona se va a conectar con la neurona preganglionar autonómica. Esta neurona preganglionar autonómica en el ganglio autonómico se va a conectar o va a hacer una tercera sinapsis con la neurona autonómica postganglionar, que finalmente es quien va a ir a la víscera o al órgano el que esté estimulando para generar una respuesta. Entonces, en este caso el reflejo está dado también, es polisináptico y está involucrado, no estamos involucrando a neuronas motoneuronas, sino a las neuronas autonómicas, preganglionares y postganglionares. Ahora, ya hablamos de lo que sería la parte funcional de la médula, sin embargo vamos a tocar un poquito por encima lo que sería la parte patológica de la médula espinal. En este caso recordamos que la médula lleva tanto información desde la periferia hacia los centros superiores y llega información desde los centros superiores hasta, o respuestas, señales de respuesta desde los centros superiores hacia la periferia. Por supuesto, estas vías de señalización, al haber una sección medular o un corte medular, estarían abolidas o inhibidas porque ya se pierde la conexión. Se ha visto que cuando hay una sección medular, inicialmente hay un shock medular, es decir, al haber una sección medular completa, se genera un shock medular en donde hay una inhibición inmediata de todas las funciones de la médula. A pesar de que la médula, venimos hablando que tiene sus propios circuitos neuronales, pues cuando hay una sección medular, la médula en ese instante pues pierde todo el funcionamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que a pesar de que él tiene sus propios circuitos neuronales, pues tiene un comando superior y ese comando superior usualmente envía señales de inhibición constante hacia la médula para mantener todos estos reflejos y todos estos sistemas neuronales pues controlados. En el momento que hay una sección medular o un bloqueo, en este caso de las señales superiores, la médula queda, se puede decir huérfana, si se puede decir así, y queda como desorientada y sin poder hacer absolutamente nada. Y por eso es que se le llama shock medular, porque genera una inhibición inmediata de todas las funciones.
Sin embargo, después de que van pasando horas, días o semanas, empiezan a reaparecer los reflejos medulares. E incluso, dependiendo del lugar donde haya sido la lesión, estos reflejos pudiesen incluso ser de mayor intensidad o ser hiperexcitables. ¿Por qué? Porque recordemos que ya no tienen la señal de inhibición desde los centros superiores. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo tenemos el cordón medular que fue cortado completamente por un traumatismo, en este caso de los cuerpos vertebrales, igualmente en este punto. Entonces, en estos casos, pues obviamente hubo un shock medular al inicio, que con el tiempo se empiezan a recuperar las funciones de la médula como tal. Pero como tal, volverse a formar la médula en este punto, pues ya es poco probable y bueno, todavía se sigue trabajando en eso, tratar de hacer la regeneración neuronal en estos casos, pero usualmente esto pues genera paraplegias o cuadriplegias dependiendo del lugar en donde se genere la lesión medular. Y dentro de las secciones medulares, uno de los síndromes más conocidos es el síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard me habla de una hemisección medular, es decir, hubo una lesión de solamente la mitad de la médula. Y como ya lo vimos en la parte de sensibilidad, una hemisección medular va a generar unos síntomas específicos desde el punto de vista sensitivo, en donde del mismo lado de la lesión voy a perder la sensibilidad táctil y la sensibilidad de vibración y de propiocepción, y del lado contrario pues voy a perder la sensibilidad a la temperatura, la sensibilidad dolorosa. A nivel motor también obviamente voy a tener complicaciones porque también se va a alterar o se va a seccionar una de los cordones, en este caso que vienen desde la corteza, que son los cordones motores, y obviamente voy a tener una falta de movilidad o de funcionamiento de, de los músculos de la pierna del lado afectado, en este caso. Entonces voy a tener alteraciones tanto sensitivas como motoras, pero también voy a tener alteraciones de los reflejos. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado que si la médula se queda sin su control superior, los reflejos van a ser o van a estar hiperexcitables. Entonces también vamos a tener cambios en los reflejos. Van a ser diferentes los reflejos que hacemos en el lado derecho que los que vamos a recoger del lado izquierdo. Probablemente aquellos reflejos en donde no haya un control o una inhibición superior, pues vamos a tener unos reflejos hiperexcitables, que solamente con un golpecito en el tendón rotuliano pues logremos generar una respuesta intensa, mientras que del otro lado pues vamos a lograr una respuesta normal. Entonces estas son cosas que nosotros podemos ver cuando hay un síndrome de Brown-Séquard, donde tenemos afectación no solamente del área sensitiva, sino del área motora y de la función medular. Obviamente porque estamos afectando todo lo que se encuentre en el lado que está sombreado con rosado, que son los cordones sensitivos, los cordones sensitivos laterales, los cordones, en este caso, que vienen desde la corteza, son los motores, y todo esto lo vamos a ver reflejado en la parte clínica. Y bueno, esa es la intención de aprender la parte normal o la fisiología para poder entonces comprender la fisiopatología y la clínica que vamos a tener en cada uno de nuestros pacientes. Dentro de la bibliografía que se utilizó para esta presentación está el Silverton de Fisiología Humana, el Guyton, el Gayton, en este caso tratado de fisiología médica, y bueno, el video de YouTube, quien lo quiera ver completo, está en el canal de Pediatría Innovadora. De todas formas, yo se los voy a estar pasando por un link posteriormente. Y bueno chicos, simplemente para finalizar,
Recordemos que a veces para lograr el equilibrio hace falta aprender a pararse sobre las piedras del camino. Entonces vamos poco a poco, vamos paso a paso, pero vamos hacia adelante. Y bueno, nos estaremos viendo para una próxima clase. Chao.